¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión, donde estamos convencidos que gracias a Dios nuestra casa, nuestra familia está en sus manos. Y recuerda nuestro lema: un matrimonio feliz y duradero es de tres: Dios, tu pareja y tú. Puedes también comunicarte con nosotros a la línea telefónica 317-4031-889 y todos los sábados a las 3:30 de la tarde por el canal 8 comunitario nos puedes ver también por Noticias La Unión y por YouTube. A medida que hemos venido desarrollando la temática de la familia, siempre va a haber una preocupación, y es, pero ¿por qué llevamos tanto tiempo y vemos que no cambian, y vemos que no han mejorado? Pues déjame decirte, amigo, amiga, todos los tiempos del Señor, en el tiempo de Dios, son perfectos. Así que no te preocupes, porque una de las razones de las que queremos fortalecer es que tu familia tenga ese cimiento para poderse fortalecer. Hoy estaremos estudiando, estaremos compartiendo con ustedes en Construyendo Familias Sanas para el Mañana sobre la restauración familiar y tiene que ver con el diálogo. Hemos venido hablando dentro de las temáticas cómo la comunicación, el diálogo, son las fortalezas para la relación de una pareja, de una familia, de la comunicación y cómo revestirnos dentro del diálogo a nivel familiar. Cuando hablamos de diálogo, es muy poco lo que se escucha hablar en medio de una familia. Porque muy poco es lo que se está hablando, pero sí tenemos que tener una fe, de una certeza en lo que se está haciendo como tal, que nosotros podamos decir dentro de ese diálogo cómo nos vamos a fortalecer. Así que prepárate en esta hora de la tarde para que juntos evaluemos cómo está la comunicación, cómo está el diálogo a nivel familiar. ¿Con quiénes convives la mayor parte de tu vida? ¿Con quiénes comparten más? ¿Con tus papás? ¿Con tus hermanos? Papás e hijos hermanos. ¿Cómo, con quién tienes más el día a día? O con amigos y vecinos. Por eso la pregunta es muy clara: ¿con quiénes convives tú la mayor parte de tu vida? Porque es que si vamos a hablar de la posición de un diálogo, tenemos que saber primero con quiénes es que yo me fortalezco para poder aprender y entender en lo que yo voy a hacer. Porque a medida con el que yo más me mantenga, pues mi relación, mi convicción, mi diálogo va a estar mucho más de comunicación, tanto del uno para con el otro. Y eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. Entre más esté yo con la persona que yo necesito y que es parte de mi vida, pues mi diálogo, mi relación y mi comunión va a ser más estrechamente con esa persona. Yo no le puedo exigir, yo no le puedo demandar a una persona que no conviven, que es muy poco lo que conllevan a que su relación sea estable. ¿Por qué? Porque no se han aprendido a conocer. Y eso es lo que quiero que conozcamos hoy en este programa Construyendo Familias Sanas. Diálogo. ¿Qué es diálogo? Es una conversación entre dos o más personas. ¿Para qué ese diálogo? Para intercambiar información. Tú me dices, tú me dices. Y lo que yo digo es lo que voy a tener claridad en lo que yo quiero transmitir. ¿Dónde lo fundamentamos? Se comunican pensamientos y sentimientos. Así se define en esas tres áreas lo que es el diálogo. Entonces, es una expresión de lo que yo siento y de lo que quiero decir. Porque si es una expresión y un sentimiento, yo tengo que expresar lo que hay en mí. Y cuando yo tengo una buena relación y una buena comunicación con la persona que está cerca de mí, pues el diálogo es lo que va a afirmar mucho más.
¿Cómo se hace ese diálogo entonces en el medio familiar? Así es de sencillo. Primero, tener un conocimiento pleno de la otra persona, por lo tanto, se manifiesta y se da y se brinda en mucho más amor. Entre más diálogo tengamos entre nosotros los seres humanos, pues mucho más amor va a haber. Como segundo plano, va a haber un aumento de confianza. ¿Sabes qué produce la confianza en nosotros los seres humanos? Seguridad. Y esa seguridad es la que nos va a permitir poder hablar y expresar tranquilamente lo que hay en nuestros corazones. Estamos hablando de la importancia de lo que es el diálogo a nivel familiar. Número 3. Cuando yo soy dado al diálogo, la felicidad y la paz y el comprender, de saber y entender, de poder ser comprendido, es porque alguien me escuchó en algún momento y se tomó ese tiempo de poderme dedicar el tiempo que sea necesario para poder escuchar lo que yo tenía que escuchar. Eso es una expresión y un sentimiento que nace del corazón. Por eso, ahorita cuando veamos las verdades del diálogo, nos va a ayudar a fortalecernos para aprender a escuchar, para aprender a hablar y lo importante, de poder ordenar y organizar lo que está mal dentro de la casa. Diálogo en la vida familiar. Cuarto punto es aprender a comunicar los sentimientos y las emociones. Quien no expresa en el corazón lo que hay en su interior nunca va a poder ser conocido ante los demás. Por eso es la importancia hoy de tener este diálogo de comunicación. Cuando tú me ves, cuando tú me escuchas a través de estos medios de comunicación, tenemos la fe, tenemos la certeza, tenemos la convicción, la plena seguridad de que yo sé que estas palabras están haciendo algo en tu corazón, en tu vida y a nivel familiar. Pero tenemos que tener esa responsabilidad y ese cuidado, que saber escuchar es lo que me va a ayudar a transmitir lo que yo ya soy en mi corazón. Cuando yo tomo estas 4 verdades del diálogo de la vida familiar, yo digo, eso es una plenitud y una confianza en lo que yo necesito. Por eso determinemos hoy lo que nosotros ya somos para poder decir, voy a abrir las puertas de la comunicación y el diálogo en mi familia para que hayan pilares fuertes de paz, de amor, de bondad, de mansedumbre, en fin, donde podemos tener la confianza en lo que vamos a hacer. Hablemos un poquito de ese diálogo en la familia. Y quiero hacerte una pregunta allá donde tú estás. ¿Qué tan bueno eres tú para transmitir un mensaje de esperanza, de amor y de fe a la persona que vive cerca de ti? O cuando se buscan es para pelear, cuando se buscan es para no edificarse, sino para destruirse. Miremos un poco. ¿Para qué sirve entonces el diálogo en la familia? Estamos hablando del núcleo familiar. Sirve para enseñarnos a relacionarnos. Yo te doy, tú me das. Y esto es lo que hacemos. Cuando a mí me hablan, yo escucho. Cuando yo hablo, los demás escuchan. ¿Para qué más sirven? Para que se adapten al medio en que viven. Eso se llama convivencia. Y si yo tengo una buena convivencia, el diálogo y la comunicación van a estar por encima en todo lo que vamos a estar hablando. Es un mensaje de transmitir, pero también de saber llevar en lo que vamos a hacer. ¿Para qué sirve el diálogo en la familia? Para compartir con ellos todo lo nuestro. Lo dije al inicio, ¿tú qué tienes para dar? ¿Tú qué das sin esperar nada a cambio? Pero ¿cómo transmito un mensaje del corazón para que en mi corazón yo pueda decir, me escucharon y me siento pleno, confiado, porque fui escuchado? ¿Para qué sirve el diálogo? Se interioriza en normas y pautas que determinan en mi casa las conductas como tal. Esas normas, esas pautas y esas conductas determinan que en mi casa, en los pilares fuertes, el diálogo es primordial, la comunicación es primordial.
Cuando en una casa reina el diálogo, la comunicación, es porque es una casa llena de paz. ¿Para qué sirve entonces el diálogo en la familia? Para que se aprenda a aprender a respetar al prójimo. Es importante, y una vez hablábamos sobre la convivencia. Mira, si dos no se ponen de acuerdo, no podrán caminar. Y en una casa son 2, 3 y no se ponen de acuerdo para caminar. ¿Por qué? Porque cada uno quiere jugar a ser un llanero solitario, porque cada uno quiere jugar a su soledad. Pero yo te animo hoy, en Construyendo Familias Sanas, valora a la persona que está a tu lado, ese papá, esa mamá, esos hermanos, esos hijos, esos familiares que viven dentro de tu casa, porque son el vínculo perfecto de una familia. Al hablar del diálogo, nosotros tenemos que restablecer algunos parámetros. Y esos parámetros están fundamentados sobre qué causas, qué causantes son los que deterioran el diálogo en una familia. Yo quiero mencionártelas, y si alguna de ellas está en tu corazón, pues este es el tiempo, este es el día para que aprendamos cómo cortar estas enfermedades que son las que están acabando y lo que dificultan en la relación de un diálogo. El orgullo, el individualismo, el amor propio, la falta de humildad, el egoísmo, la cobardía, los temperamentos y la desconfianza. Quiero que pienses por un momento en esto, es lo que está dificultando el diálogo en una familia. ¿Cuál de ellos o cuántos de ellos están dificultando hoy la relación de la comunicación y el diálogo en medio familiar? ¿Tú crees que es normal que un padre y una madre se dejen de hablar, se acuesten enojados, pasen días enojados, hijos contra padres, padres contra hijos? Eso no es normal, eso es anormal, y es anormal porque en el corazón hay una enfermedad que se llama orgullo. En el corazón hay una enfermedad que se llama egoísmo. En el corazón hay enfermedades que son falta de humildad, cobardía, desconfianza, temperamento. Y todas estas enfermedades son las que están deteriorando al ser humano como tal. Muchos dicen, y escuché una vez una persona que decía, es que si él es así o ella es así, yo soy peor. Dime, ¿a qué juegas? ¿A qué estamos jugando hoy a nivel familiar? ¿A ver quién tiene más la razón? No, amiga. Esto es de decir, yo quiero menguar hoy para que Dios crezca dentro de mí. Y cuando Dios crezca dentro de mí, yo voy a poder entender a los demás. Cuando se enojan, cuando hacen pataletas, cuando traen dificultades y problemas. Pero yo voy a aprender a convivir y no voy a ser un causante más de un problema a nivel familiar. Mira todo lo que estamos hablando. Cómo la prepotencia, la vanidad, el orgullo, todas estas enfermedades están acabando y están deteriorando al ser humano como tal, porque es en el corazón donde se están acabando. Y aún con todo y eso, la gente sigue buscando lo que no tiene que buscar. ¿Hasta cuándo, familias? ¿Hasta cuándo tenemos que entender que yo tengo que poner de mi parte en poder entender con todo lo que tiene que ver en medio de mi relación? Entonces, ¿cuál es el efecto de mostrar estas enfermedades o estos causantes que están dificultando el diálogo? En que tú puedas decir hoy muero al orgullo, al individualismo, al amor propio, al egoísmo, a la falta de humildad, a la cobardía, al temperamento y a la desconfianza. Que tú puedas decir hoy voy a morir y voy a cambiar de adentro hacia afuera para que mi corazón sea estable, pleno, confiado y seguro. Yo te pregunto allá donde tú estás, ¿tú crees que con todas estas enfermedades en tu corazón tú eres feliz? Yo creo que no, porque la felicidad debe de ser plena, confiada y segura. Y mientras que yo tenga algo en mi corazón que me impide dialogar en medio familiar porque estoy enfermo,
no por una enfermedad física, sino por una enfermedad del alma de estas. Tú eres responsable de tu vida y por eso hoy es que queremos decirte, vale la pena. Como trabajamos a nivel familiar, tenemos que trabajar con principios. Y esos principios son dados ¿en qué? En que hay que aprender a dialogar con los hijos. Quiero darte algunas pautas. Pautas que van a ser de crecimiento, de fortalecimiento, para que tú puedas entender, aún enmendar lo malo que has hecho contra tus hijos. Porque estamos hablando de los seres queridos que hacen parte del núcleo familiar. ¿Cómo cuáles? Pensar unos minutos antes de reunirse con tu hijo sobre lo que tú realmente quieres hablar o dialogar con ellos. Nosotros somos más así que así. Segunda pauta, sentarte con tu hijo y poder tener dentro de una atmósfera de tranquilidad y un tiempo bien relajado. Eso se llama saber distribuir bien el tiempo. Porque si no hablamos lo que no tenemos que hablar, entonces ni siquiera lo digas. Pero usted dirá, pero es que es muy difícil. Sí, es difícil. Pero ¿sabes por qué es difícil? Porque estamos enfermos. Porque somos muy llevados de nuestro parecer. Porque somos egoístas. Y porque nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Otra pauta. Describe el problema de una manera concreta y neutral. En la vida siempre van a haber problemas, siempre. Y un problema más otro problema puede llevar a una muerte. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad intelectual de pensar, de determinar, y cómo un problema mínimo se convierte en un problema gigante de destrucción, porque nunca nos sentamos a dialogar. Pero sí fuimos muy buenos para criticar, para murmurar, para hablar del otro. Yo quiero que entiendas hoy la posibilidad de cómo voy a enmendar la falta de comunicación, la falta de diálogo en mi vida personal y poder expresarle a la persona que está a mi lado a través de un diálogo. Ojo a esta pauta. Dar al hijo la oportunidad de contar su propia versión de los hechos. Deja de estar autojustificando la condición sin haber escuchado en realidad lo que sucedió. Porque somos muy buenos para escuchar las primicias así, pero nunca pensamos, nunca escuchamos, nunca actuamos como debe de ser para poder llegar a una cronología en todo el tiempo y poder nosotros decir, sí, valió la pena. Pero ¿valió la pena de qué? Si nunca escuchaste, si nunca aceptaste los errores, si nunca quisiste enmendar el error que habías hecho. Cuando estamos dando todas estas pautas de dialogar con los hijos, es de poderme decir, yo me acerco a él para que él se pueda acercar a mí. Eso se llama confianza, eso se llama seguridad, eso se llama una certeza, porque estamos hablando de nuestros hijos. Otra pauta, comienza a expresar los sentimientos de que hay en tu corazón. Yo te digo a ti, todo no es dolor, todo no es tristeza, todo no es amargura. Cambia esos malos sentimientos, quita de ti esos malos resentimientos y permite que en ti haya una nueva felicidad, plena, confiada y segura. Eso es lo que tú debes determinar a nivel personal. Porque la preocupación, ¿cuál es? Que hoy, por no acudir al médico, hoy se están enfermando muchos. Y es la oportunidad de poder decir, yo voy a dialogar con mis hijos para hacer juntos una lluvia de ideas sobre las soluciones posibles. Si hay problemas de problemas, el solo hecho de que nos sentemos a solucionar los problemas es porque somos parte de la solución al problema y no un problema más del problema. El que se quede hablando del problema y no sale del problema, el causante del problema es él o ella. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Y a qué quiero invitar a todos los padres, a todos los hijos, a todas las personas que nos están viendo por los diferentes medios de comunicación? Seamos la solución al problema y no un problema más del problema. Y vamos a poder entender ese diálogo
con nuestros hijos e hijas. ¿Cómo entendemos dándole todo eso? Se puede entender de la siguiente manera, dándole espacio al diálogo, porque es ahí donde podemos llegar a ser personas confiables, seguras, plenas para con ellos. Cuando yo como padre escucho a mi hijo va a poder tener una confianza absoluta en mí, porque sabe que los padres le escucharon, que los padres estuvieron ahí para aconsejarlo, para poderle poner en práctica todo lo que van a hacer. Entender que el diálogo ayuda a los padres, ayuda a los hijos a conocerse mejor, a tener una confiabilidad y una seguridad entre ambos, pero poder entender que a través de lo que se está hablando se van a poder dar a conocer sus opiniones y capacidad de expresar lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Pues los sentimientos. Y los sentimientos es una expresión del amor de lo que hay en mí. Por eso, cuando hablamos de diálogo, de planificación, de restauración familiar, es porque yo le estoy dando a mi familia la prioridad, la necesidad y la urgencia de poder vivir en todo lo que vamos a hacer. ¿De quién depende? De ti. ¿Quién da esa confianza? Tú. ¿Quién nos puede acertar en todo eso? Pues en lo que vamos a hacer como padres, en lo que tú vas a hacer como hijos, y juntos poder decir que es por el medio de la comunicación y el diálogo que yo voy a fortalecer. Vamos a escuchar una reflexión sobre el diálogo, sobre la comprensión, sobre la ternura, sobre la eficacia de la comunicación, y así poder entender todo lo que hemos venido desarrollando en tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana. La familia es el núcleo primordial en el desarrollo de cada persona. A través de ella se aprenden los valores esenciales para enfrentar los desafíos y exigencias que nos depara la vida. Los lazos que se crean con cada miembro del núcleo familiar, ya sean padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, son imposibles de romper. Recuerda que la familia siempre estará para apoyarte en cada decisión que tomes, en las buenas y en las malas. El valor de la familia surge cuando cada integrante comprende y desarrolla el rol que tiene dentro del núcleo familiar y trabaja en el progreso y bienestar de los demás. No existe la familia perfecta, pero sí existen aquellas que luchan y trabajan todos los días en resolver cada desafío que se les presenta. Recuerda, toda familia que permanece unida es feliz. Seguimos una vez más en tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Hemos venido compartiendo, enseñando sobre el diálogo, cómo se fortalece el diálogo en medio de la relación y cómo podemos aprender a tener una buena comunicación en todo el sentido de la palabra. Que nosotros como familia podamos decir, en mi casa hay diálogo, en mi casa conversamos aún de los pormenores, pero tenemos la fe y tenemos la confianza en todo lo que vamos a determinar. Hay 3 experiencias que puedo aportar corresponsablemente en mi familia, y esas 3 bases son el diálogo, el afecto y la fe. Basado en esos 3 parámetros, en mi familia yo puedo establecer un fundamento, y ese fundamento se llama amor. Si ese amor está fundamentado en el diálogo, en el afecto y en la fe, yo voy a tener una familia plena, confiable y segura. ¿Tú te imaginas
cuando podamos acercarnos a ese ser querido, a esa familia, a ese ser que es parte de nuestras vidas y poderle decir, ven, dialoguemos. Vamos a comunicarnos lo que hay en nuestra expresión, que podamos decir, por el afecto y el amor que yo tengo, nuestra fe va a crecer como en familia, porque tenemos una seguridad. Ese diálogo es una situación dentro de un contexto. ¿Por qué? ¿Por qué dentro de un contexto? Porque lo que yo expreso dentro de mí es lo que yo voy a dar para que la otra persona reciba. En el que la palabra, el tono de voz, la mímica y el gesto significa mucho de la palabra hablada. Porque es muy importante lo que yo voy a decir vaya muy adecuado con la mímica que estoy haciendo. Yo puedo decir con mis labios sí, pero con la cabeza no. Yo puedo decir con mi boca no, y con mi cabeza digo que sí. Entonces, eso es lo que yo quiero que aprendas en este diálogo de restauración familiar. Que cuando nosotros digamos sí, es porque es sí. Cuando nosotros digamos no, es porque es no. Van a haber momentos en que las respuestas van a ser transgresivas, que sí o no, o que pueden ser interlazadas. ¿Dónde se fundamenta todo esto? En el diálogo. Y el diálogo tiene algunos elementos. Y esos elementos que componen el diálogo son la palabra, la actitud, el tono de voz, el gesto y la mímica. Mira, tú me puedes decir a mí una verdad, pero si me la dices en un tono agresivo, ¿qué verdad va a ser? Quiero que pienses eso. Cuando tú te enojas, cuando tú gritas, cuando tú maldices, cuando tú reniegas, cuando tú me quieres decir algo, pero no tienes un fundamento claro en lo que tú quieres hacer. Yo te pregunto a ti, si el diálogo tiene estos elementos, palabra, actitud, tono de voz, gesto y mímica, ¿por qué nosotros, sabiendo que sabemos hablar, no sabemos hablar, expresar lo que supuestamente tenemos que decir? A veces decimos tantas y hablamos tantas cosas, que dijimos tanto, que no dijimos lo que teníamos que decir. ¿Por qué? Porque no somos concretos y efectivos en lo que queríamos transmitir. Por eso es que vienen las murmuraciones, las críticas, los chismes y tantas cosas que están deteriorando. Miremos algunos tipos de diálogo. El diálogo puede ser de dos formas, escrito o oral. Oral es lo que yo expreso, escrito es lo que yo escribo para dejar manifiesto lo que yo tengo que ser. ¿Cuáles entonces son esas características y normas de diálogo oral? Miremos las de oral. Las personas que hablan se llaman interlocutores. ¿Por qué? Porque está transmitiendo lo que quiere decir. Es muy expresivo, puesto que se intervienen los gestos, la entonación y la actitud. De acuerdo a lo que yo quiero expresar, pues son mis acciones. Y son esas conductas lo que determinan lo que yo quiero ser. Es espontáneo y se utilizan y deben de ser frases cortas y simples. Mucha palabrería, pero muy poca esencia de lo que quieren decir. Otra esencia, suelen tener errores y frases sin terminar. ¿Por qué? Porque no pensamos para hablar. Otras características. El diálogo oral tiene las siguientes normas. Respetar al que habla. Eso es uno de los errores que nosotros tenemos. Nosotros no dejamos hablar a la gente. Los otros son hablando y nosotros somos hablando. Y cuando vamos a entrar a mirar, a evaluar qué fue lo que sucedió o pasó, o qué se dijo, ni siquiera tenemos una validez clara. ¿Por qué? Porque todos hablaron a la misma vez. Hablar en otro tono adecuado. Mira, corrige tu forma de hablar. Corrige ese tono que no es el mejor, porque se muestra agresivo, se muestra que eres petulante y que hace daño a la otra persona. Bájale a ese tono.
como papá, si estás hablando duro, fuerte, como mamá, si están hablando y no tienen una contingencia en lo que se va determinando como esposos, sepan hablar para que los demás escuchen y sepan en todo lo que van a decir. Saber escuchar antes de responder, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros respondemos sin la otra persona haber terminado de hablar, pero si nosotros dejamos hablar, vamos a poder responder a lo que la otra persona quiere o quiso hablar en el momento como tal. Otra característica de lo que es la norma del diálogo, pensar en lo que dicen los demás. Quiero corregirte y te exhorto hoy. Tú no puedes pensar por los demás. Tú no puedes estar hablando por los demás. Cada uno de nosotros somos un ser humano, claro, pleno y oportuno. Pero ¿cómo se fundamenta todo esto? Cuando yo no negocio mis principios y yo tengo una identidad clara y plena en lo que yo soy. Si tú eres lo que eres, es porque es lo que quieres ser. Pero que determines hoy, en toda la plenitud, en lo que tú quieres hacer, con seguridad, con confianza, y puedas decir, voy a dejar de estar pensando por los demás. Deja de estar pensando, uno no piensa por los demás. Somos genuinos y somos originales. Otra característica, aprende a admitir los errores y las opiniones de los demás. Nosotros no siempre tenemos la razón, pero es que somos muy llevados de nuestro parecer, sí, porque somos egoístas. Yo lo mencionaba ahorita, porque somos orgullosos, porque somos vanidosos, porque somos prepotentes y creemos que siempre vamos a tener la razón. ¿Por qué hablamos de todo esto? Mira, así como hay características de un diálogo oral, también hay características de un diálogo escrito. Cuando hay algo escrito, la palabra de Dios dice que escrito está. Y que uno muchas veces, por refutar o contradecir las palabras que se dijeron, uno lleva muy bueno para decir, cuando es a favor de uno, usted no dijo eso, pero cuando está escrito, ahí sí tiene más validez porque ya lo escribió. Eso es lo que había en el pensamiento y en el corazón, y lo plasma con su puño y letra de lo que es su mano. Características entonces del diálogo escrito. Los interlocutores no están presentes. Yo escribo y mando. No hay gestos, no hay movención, no se suprimen palabras. Las frases son largas y bien acabadas. Tienen menos errores que el diálogo oral, porque da tiempo a pensar y a corregir. ¿Cuántas veces nosotros escribiendo algo que queremos transmitir, nos toca repetir la misma hoja porque escribimos lo que no teníamos que escribir? Así pasa en el diálogo oral. Nosotros nos cuesta reconocer cuando decimos algo que no debimos de haber dicho, perdón, porque eso es una falta de la gratitud de nosotros. Si nosotros entendemos la plenitud en lo que nosotros somos, pues yo voy a poder entender esa confianza y esa plenitud en lo que yo quiero ser. Entonces, no se emplee géneros literarios como el cuento, la novela, la fábula, en el teatro o la poesía. ¿Por qué? Porque tenemos que ser concretos en lo que estamos escribiendo. En el caso del teatro, es el tiempo del texto básico para determinar, y es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. El oral se habla y se habla y se habla sin transmitir lo que se tiene que decir. En el escrito se escribe lo preciso, lo conciso y lo que se tiene que decir para poder fortalecer. ¿Cuáles entonces son esas reglas de diálogo? Porque nuestra finalidad es nutrir y fortalecer la relación familiar, interpersonal, a nivel de relación, padres e hijos, hijos y padres, y todo mi entorno en lo que yo hablo. ¿Cuáles entonces serían esas reglas de diálogo? Pida el turno, pida permiso. ¿Cómo? Todos queremos expresarnos, expresar nuestra opinión. Para ello necesitamos saber algo muy importante y saber cómo hablar. Por lo tanto,
respetemos el turno del que está hablando y hagamos cumplir esa regla y así podamos tener un orden y una capacidad. Dos personas hablando a la misma vez, no se escucha el mensaje, ni se sabe cuál es el diálogo, ni se sabe cuál es el objetivo de lo que tiene que decir. Antes de lo que tú vas a hablar y sabiendo que tienes que hablar, pues levanta la mano. Esa es una buena opción para que el moderador o la persona que esté hablando en el momento como tal pueda expresar y darle el tiempo cuando tú tengas que hablar. Otra norma, cuando alguien habla, entonces baja la mano. ¿Con qué fin? Cuando una compañera, un familiar está dándonos una opinión, tú bajarás la mano y esperarás una próxima oportunidad. Consejo que te doy hoy, deja de estar tomando el control de todo en que siempre vas a tener la razón y que no le das la oportunidad a que los demás hablen o expresen lo que hay en tu corazón. Las reglas de diálogo. Esas reglas, así como hay normas, hay unas reglas. ¿Cuál es la primera regla? Mientras que yo hable, tú vas a estar callado. Y así vas a poder recibir el mensaje de lo que yo estoy transmitiendo. ¿Con qué fin? Para que se respete el turno y podamos hablar lo que tenemos que hablar. Por eso es que a veces no damos una buena. Otra regla, pensar lo que voy a decir antes de lo que voy a hablar. Ese es el secreto del diálogo. Si pensamos lo que vamos a hablar, tenlo por seguro que no hablaríamos tantas cosas de lo que no tenemos que hablar y que después no tengan que decirlos. Es que usted lo dijo. Usted lo habló tal día, tal hora, en tal parte. ¿Por qué? Porque los que saben escuchar y tienen un buen oído van a podernos un día contristar y poder decir, porque si lo pensamos para hablar es porque vamos a ser elocuentes y vamos a tener una claridad en lo que queremos decir. Si ves la oportunidad de lo que estamos hablando, si ves la necesidad, la urgencia de cómo el diálogo lo podemos lograr. Ahora, otra regla. Aprende a respetar la opinión de los demás. Así como te respetan las tuyas, aprende a respetar los de los demás. Todo mundo no nos comportamos igual. Empezando porque pensamos diferentes, hablamos diferente, nos comportamos diferente. La forma de pensar en nuestro es diferente. Mostremos lo que somos, pero que podamos decir, voy a respetar la opinión de los demás para poder nosotros entender. Definamos entonces y vamos dándole una aplicación personalizada a la familia. ¿Qué es el diálogo? Es una conversación entre dos o más personas mediante que se intercambian información y comunicación, pensamientos, sentimientos y deseos y que puede ser oral y escrito. Estamos fundamentándonos. Entonces, ¿por qué son tan importantes las reglas? Son importantes para hacer sentir bien a los demás. Mire, lo más irrespetuoso que les puede pasar a nosotros los seres humanos es estar uno hablando y que los demás no le pongan atención. Y yo no sé si a ti te ha pasado, mirando para otro lado, haciendo otras cosas que no se deben de hacer. No más, usted hablando y que la otra persona esté pegado al celular. Usted cree que está escuchando lo que le quiere transmitir o le quiere decir. ¿Cierto que no? No, porque tenemos que tener una confianza y una seguridad. Entonces, esas reglas debemos de respetarlas. Quizás la palabra con la mayor frecuencia acompaña a los gigantes de la filosofía es poder decir, el que aprende a escuchar sabe hablar. Y eso es una palabra rema. El que sabe escuchar sabe hablar, porque va a poder definir lo que quiere hablar. El acróstico del día en las reglas es: respeta las normas, escuchando lo que aprenderás, gustosamente lo demás para poder aplicar las pautas que te van a poder guiar y aprendámoslas siempre, con amor se van a cumplir.
Eso es una regla que se tiene que ayudar a fortalecer en todo lo que se va a crecer y permanecer. Conclusión: la amistad es uno de los dones más hermosos que Dios nos dio. ¿Y qué es lo que conserva esa amistad? El amor, el diálogo, la paz. Pero que nosotros podamos decir hoy, a partir de hoy, en mi casa, en mi familia, voy a comenzar a tener un diálogo más formal para poder tener una claridad en todo lo que vamos a hacer. Y yo te animo, papá, mamá, vamos a empezar a fortalecer y hagamos: Dios, mi familia te necesita. Que podamos decir: Señor, queremos empezar a tener un diálogo contigo, con nosotros mismos, con los demás. Y hay tiempos para hablar, pero también hay tiempos para callar. Aprende a escuchar. Deja que los demás hablen, para que cuando tú hables, te dejen también hablar y podamos decir: hagamos de la familia el mejor lugar para crecer. Yo te animo a que sigas invirtiendo en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en la relación de pareja, y puedas fortalecerte para poder entender el propósito en todo lo que Dios tiene para con tu vida. Yo doy gracias a Dios por tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu matrimonio. Declaro en fe que nuestros hijos son herencia de Dios Padre, y declaro por la palabra que nuestra familia está en las manos del Señor y que tenemos hoy una oportunidad plena. Vamos a firmar la relación, la comunicación, el diálogo. Vamos a empezar a tener esos momentos de paz para poder crecer a nivel familiar. Y sobre todo, deja que sea Él, Dios, nuestro Señor y Salvador, quien cambie y quite lo malo de tu corazón. Así llegamos al final de una vez más de tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Hasta una próxima.